Hellinger se dirige a los padres y les pregunta: ¿qué problema tienen ustedes? El marido dice: tenemos 2 hijos. A Rafael le diagnosticaron hiperactividad. En la escuela tenemos unos problemas espantosos con él. Hellinger pregunta: ¿es el mayor? Y el marido dice: no, es el menor. Luego habla la mujer diciendo que tienen 2 hijos. Tomás tiene 13 años. Él es el segundo. Mi primer hijo nació muerto. Hellinger pregunta: ¿tu primer hijo nació muerto? Ese niño cuenta. Entonces tienen 3 hijos. La mujer dice: nunca lo había visto así. Hellinger dice: entonces es tiempo de que lo corrijamos. La mujer se cubre el rostro. Y Hellinger le dice a la mujer: no te sientas mal, te lo digo con buena intención. La mujer dice: está bien, un poco más controlada. Habla y dice: mi niño nació muerto a fines del 7º mes o a principios del 8º, después tuve un aborto espontáneo a los 3 meses. Ese no cuenta. La mujer dice: hasta ahora ninguno de los 2 había contado para mí, lo reprimí totalmente. Hellinger dice: el primer niño sí cuenta. La mujer mira interrogativamente a Hellinger durante un momento. ¿Alguien de ustedes tuvo una relación estable antes? No, dicen ambos. Hellinger vuelve a preguntar: ¿pasó alguna otra cosa en especial? La mujer dice: nos casamos. Después de 5 años quisimos tener un hijo. Y bueno, pues las cosas no salieron bien. Entonces nos dijeron que debíamos esperar 1 año y lo volvimos a probar, aunque un poco antes de 1 año. El embarazo fue difícil, tuve contracciones desde el 5º mes. Me cerraron la matriz. Después tuve que pasar 3 meses en un hospital. Ay no, lo estoy confundiendo todo. Eso fue en el 3er embarazo. El del niño que ahora es tan inquieto. Bueno, el caso es que entonces estuve acostada 3 meses en el hospital, con la cabeza para abajo, para que no pasara nada, hasta que un médico se dio cuenta, 6 o 7 semanas antes del parto, de que el niño no estaba bien. Se suponía que durante las contracciones había estado mejor, porque eso favorecía su circulación. Entonces se hizo una cesárea y nació, por supuesto, con demasiado poco peso. Estuvo 3 o 4 semanas en el hospital pediátrico, donde pasó 1 semana en incubadora. No vi al niño durante 1 semana. Eso fue terrible para mí. Durante algunos días tuve miedo de que también le fuera a pasar algo, de que se fuera a morir y lo perdiera como al primero. Entonces traté de hacerlo todo bien y de estar atenta a todo. Todo esto rebasa mis fuerzas. ¿Y qué pasó con el hermano mayor? Él ahí la va pasando. Tiene que aguantar todo lo que hacen sus padres y su hermano. Hellinger dice: por Dios, los pobres padres. Cuando se empiezan a hacer reproches, verdaderamente me dan lástima. ¿Qué más podrían hacer? ¿Ya hicieron terapia de contención con el menor? La mujer dice: traté de hacerla yo misma, después de haber leído el libro de Jirina Prekop. Probé la terapia en casa, pero después me dijeron que no se debía hacer sin asesoría, que primero había que ir a la consulta y que alguien debía dirigir la terapia. Entonces buscamos a la señora y ella nos recomendó que viniéramos primero aquí. Con ella ya hicimos constelaciones con muñecos. Hellinger dice: bueno, vamos a hacerlo entonces. Es mejor si los niños están aquí, tráiganlos. A la mujer le dice mientras el padre va por los niños: ¿pasó algo especial en tu familia de origen? La mujer dice: no. Yo soy la mayor de 3 hermanos. Les llevo 10 años. Siempre fui la que los cuidaba, la hermana grande, pero no pasó nada en especial. Hellinger pregunta: ¿pasó algo especial en la familia de origen de tu esposo? Mi esposo es hijo único y sus padres son mucho mayores que los míos. Su padre fue herido gravemente en la guerra, tiene un fragmento de bala en el cerebro. Pero no tiene manifestaciones externas, solo tiene que tomar unas pastillas. Más no sé. Siempre fue un tabú, algo de lo que no se hablaba. Mi suegra murió el año en que nos casamos, hace 18 años. No la conocí muy bien, conozco solo a mi suegra. Bueno, dice Hellinger, entonces vamos a constelar el sistema actual. Tú, tu esposo y tus hijos. ¿Los 3? Pregunta la mujer. No, primero solo los vivos. Al niño muerto lo pondré después, para ver qué efecto tiene su presencia. El hombre llega con los niños y la mujer comienza a elegir a los representantes.
Hellinger le dice al hombre, ahora haz tú tu constelación. ¿Alguna vez tu esposa ha expresado pensamientos suicidas? No, no conmigo. ¿Cuál es tu intuición al respecto? No, no lo creo. Tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Hellinger le pregunta a la mujer, ¿y tú qué dices al respecto? No, nunca he llegado a eso. Solo me siento desvalida y no sé cómo seguir adelante. Pero nunca he pensado en suicidarme. Hellinger le dice al marido, ¿pasó algo particular en la familia de origen de tu esposa? No que yo sepa. Es la mayor de 3 hermanos. Le lleva 10 años a su hermana y 11 a su hermano. ¿Alguno de sus padres estuvo casado o comprometido con anterioridad? El marido dice, no, se conocieron muy jóvenes. ¿Hay algún hijo ilegítimo? El marido dice, no sé. Y Hellinger le pregunta a la mujer, ¿lo hay? La mujer dice, no, no ilegítimo, pero mi mamá tuvo también un niño que nació muerto después de mí. No sé cuándo fue exactamente. Yo no lo conocí, pero sé que fue un niño. Más no sé. Hellinger coloca al hermano muerto de la mujer en la constelación junto a ella. Hellinger le dice a la representante de la mujer, ¿qué tal se siente esto? Y ella dice, me hace bien, me tranquiliza. Antes, como ella misma lo expresó, me sentía desvalida, temerosa. Esto me tranquilizó mucho. Hellinger le dice al representante del marido, ¿cómo te sientes? Y el representante del marido dice, en este momento no me siento bien, porque mi hijo mayor está demasiado cerca de mí. Antes, en la primera constelación, me sentí mejor. Incluso me pesa en el corazón. Me oprime un poco. Hellinger le dice al segundo hijo, ¿cómo te sientes? Y el segundo hijo dice, también me sentí mejor al principio. Estar frente a mi padre me daba fuerzas. Me guiaba más por él. Mi madre estaba como entre tinieblas. Desde que su hermano muerto llegó me siento mejor. Hellinger le dice al tercer hijo, ¿tú cómo te sientes? Todo cambió mucho cuando llegó el hermano muerto de mamá. Antes solo veía un amplio espacio frente a mí. Ahora lentamente tengo una sensación como de que hay algo atrás de mí. Antes tenía un vínculo con mi madre atrás de mí. Eso me debilitó cuando llegó mi tío. Estoy regresando poco a poco. Hellinger le dice al marido, ¿hubo entre ustedes algún conflicto o reproche por el niño nacido muerto? El marido dice, de mi parte no. Últimamente hemos vuelto a hablar de ello. Vi al niño, estaba completo. Lo vi muy brevemente y luego se lo llevaron. Hellinger le pregunta a la mujer, ¿hay algún reproche por el niño muerto? ¿Un reproche? Dice ella, no. Pero en ese entonces no nos permitieron enterrar al niño porque no había vivido, y eso me pareció terrible. Hellinger dice, sí, sí lo es. Y le dice al público, hay un famoso teólogo de la moral, Bernhard Haring, que ha escrito gruesos libros sobre la teología de la moral. Él se hizo teólogo de la moral por la siguiente razón. Su hermana tuvo gemelos, uno nació vivo y el otro muerto. El que nació vivo también murió poco después, pero se le alcanzó a bautizar. El gemelo muerto no pudo ser bautizado. Por eso al bautizado se le pudo sepultar y al otro no. Eso lo indignó tanto que se convirtió en teólogo de la moral para luchar contra esta injusticia. Dice a la mujer, es terrible eso que pasó. ¿Tu hijo muerto era un niño? Sí. Elige a un representante para el niño muerto y reacomoda a la familia. Haz que el niño muerto se siente a los pies de sus padres. Ambos colocan una mano sobre la cabeza del niño. ¿Cómo te sientes?, le pregunta el niño muerto. Como si no estuviera realmente aquí. Pero me siento protegido, no pertenezco realmente aquí. Tengo la sensación de estar solo a medias. Y Hellinger le dice a los padres, tomen sus lugares. Cambien las posiciones al hacerlo. La mujer se coloca a la izquierda del hombre. Su hermano muerto se coloca junto a ella. Y le dice a los padres, acérquense mucho, para que él los pueda sentir y pongan una mano sobre su cabeza. ¿Qué tal te sientes ahora?, le pregunta el niño muerto. Muy bien, gracias a la presión de sus manos siento que ahora sí pertenezco. Hellinger le dice al hombre, dile, para nosotros eres nuestro hijo querido, nuestro primogénito. Tienes un lugar en nuestros corazones.
y a la mujer también le pide que se lo diga. Te recibimos como nuestro primer hijo. Tienes un lugar en nuestros corazones. Ahora míralo con amor. Le pregunta al niño muerto, ¿cómo te sientes ahora? Y el niño dice, bien, es muy conmovedor. ¿Cómo te sientes?, le pregunta el segundo hijo. Me siento bien. Y el tercero, mejor, pero me siento extrañamente grande. Me gustaría sentarme junto a mi hermano muerto. Bueno, hazlo, entonces del lado izquierdo. Se sienta junto a su hermano muerto y Hellinger aleja un poco al hermano muerto de la mujer. ¿Cómo te sientes? Bien. Hellinger le dice a Rafael, que mira, ¿quieres sentarte tú ahí? El niño se sienta en su lugar en la constelación, muy cerca del hermano muerto. Dile, tú eres mi hermano muerto. Entonces Rafael, el tercer hijo, lo repite, tú eres mi hermano muerto. Te honro como mi hermano mayor. Mírame con ojos amorosos. Y Hellinger hace que el hermano muerto rodee con el brazo los hombros del niño. ¿Cómo te sientes ahora, Rafael? Bien. ¿Y el hermano muerto? Bien. Hellinger coloca entonces ahora a los tres hermanos frente a los padres, según el orden en que nacieron. También el segundo, que había estado mirando, lo integra ahora en la constelación. Y le dice, mientras que coloca a los hermanos, dirigiéndose a Rafael y a su hermano, este es de verdad su hermano mayor, fue el primero, no lo conocieron. Y al segundo hijo le dice, porque tú eres el segundo, ¿lo sabías? Y tú el tercero, Rafael. Ambos niños asienten y se colocan muy cerca del representante de su hermano muerto. Hellinger le pregunta al hombre, ¿cómo te sientes ahora? Mejor. ¿Y la mujer? Bien. Al primogénito le pregunta, ¿cómo te sientes? Y dice, bien. Al segundo hijo, también, dice que bien. Es mejor tener un hermano mayor que le enseñe a uno cosas. Rafael, que es el tercer hijo, dice también bien, otro hermano mayor. Hellinger le dice a la mujer, dile a tu hermano muerto, yo soy tu hermana mayor. Te acepto como mi hermano y te otorgo un lugar en mi corazón. Hellinger hace que los hermanos se abracen. Luego le dice a la mujer que diga, mira con ojos amorosos a mi esposo y a mis hijos. Y el hermano de la mujer dice, claro que sí, con mucho gusto. ¿Cómo se sienten ahora? El hombre dice, muy bien. Hellinger le dice, rodea a tu esposa con el brazo. Y vean ahora a sus hijos, pero como padres, grandes, y desde arriba. Bien, fíjense cómo nos hicieron grandes. ¿Está bien así? El niño muerto seguramente estaría ya tan grande como ella, dice el marido. Hay que ponerle una lápida en alguna parte, algo conmemorativo. También tienen que ponerle un nombre. Y desde ahora cuenten bien a sus hijos. Bueno, eso fue todo. Hellinger le dice a la mujer, los niños necesitan padres grandes. ¿Lo sabías? Sí, solo que a veces es muy difícil ser grande. Hellinger dice, eso lo dicen los niños pequeños. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Grande. Uno se debe erguir internamente, dice Hellinger. Y hay que ver un poco desde arriba. Muy bien. Exactamente. Ahora me estás viendo para abajo, dice Hellinger. Se podría ayudar a muchos niños si se supiera de estos enredos. También se podría ayudar a muchos padres si se supiera de estos enredos. ¿Alguna pregunta al respecto? La terapeuta de contención que acompaña a la familia dice, conozco a la familia y les pregunté el nombre que habían elegido para el niño muerto. Me dijeron que se habían decidido por Rafael, pero ahora, como ahora se llama el tercero.
Entonces Hellinger dice, cuando un niño vivo recibe el nombre de un niño muerto, se está excluyendo de nuevo al muerto. El tercer niño debe recibir un nuevo nombre propio. Y la mujer dice, no, mi hijo no tiene un segundo nombre. Hellinger dice, tienes que darles un nombre nuevo. Ustedes deben imponerse para que esto ocurra. Deben explicar por qué y hacer que se le cambie de nombre. ¿Es posible? Y Hellinger dice, no lo sé, pero ustedes tienen que hacer que sea posible. Bueno, la mujer se incorpora de un tirón y Hellinger dice, ahora se ha erguido. Así es esto, es irresistible. Gracias por el comentario, fue importante. ¿Qué pasa si se pone a los niños un nombre de algún miembro de la familia que no esté asociado con un destino? Y Hellinger dice, es bueno que los niños lleven los nombres de sus antepasados, por ejemplo, abuelos. Así estarán bien integrados a la familia, porque cuando se les ponen nombres raros que nadie tiene en la familia, se sienten como extraños. Y el participante pregunta, ¿y qué pasa si un hombre se llama como un tío que murió en la guerra? Eso depende de las circunstancias. Cuando tiene que sustituir al muerto es muy malo para él. Una vez conocí a una mujer que llevaba los nombres de 4 tías que habían muerto en un campo de concentración. Tenía un solo brazo, el otro lo había perdido en un intento de suicidio. Eso es terrible. Cuando se le pone un nombre a un niño, debe ser el de los abuelos, los padres, los tíos, que por lo general son buenos nombres, pero no los que estén asociados con destinos especiales. Pero si alguien tiene un nombre así, entonces hay que presentarle al niño, a esa persona, para que se lo bendiga. Entonces todo estará bien. Esa hubiera sido la solución para la mujer de mi ejemplo. Se debió haber dicho, queridas tías, mírenme con buenos ojos, ustedes viven en mí. Entonces todo se hubiera resuelto. Cuando no se saben estas cosas es mejor no tocar esos nombres. Al día siguiente un participante dice, estuve reflexionando acerca del cambio de nombre de Rafael. Me preocupa cómo reaccionará el niño si se le cambia de nombre, puesto que su identidad se relaciona con él. ¿Cómo va a manejar el niño una cosa así? ¿De verdad tiene tanto sentido hacer algo así? La madre de Rafael dice, lo mismo me pregunto yo también por eso. Y Hellinger dice, en relación con esta pregunta quiero decir algo acerca de la dialéctica y la fenomenología. Son conceptos filosóficos. En nuestra cultura pensamos de manera dialéctica, es decir, nos basamos en la cabeza, en la razón. La fenomenología quiere decir que nos basamos en la intuición. En la dialéctica, los pasos del conocimiento parten de una tesis. Por ejemplo, cuando dije que hay que cambiar el nombre de Rafael a una antítesis que dice, eso es peligroso, ella tiene otra identidad. Con la antítesis se elimina la tesis, con la pura posibilidad del pensamiento, sin la intuición de la realidad. Quien vio ayer la constelación y vio cómo el niño se sentó junto a su hermano muerto, que lo abrazó, sabe con precisión que el niño debe tener un nombre diferente, un nombre propio, para que pueda liberarse de la identificación, porque está claro que esa es ahora su identidad. Se identifica con el muerto. Ahora tiene que hacerse de su propia identidad, entre otras cosas, mediante un nombre propio. Esa es la intuición de la realidad. Lo que aquí nos ha presentado la persona que hizo la pregunta es una objeción. Yo puedo objetarlo todo, por bueno que sea, y de esa manera destruyo lo percibido. Eso es muy peligroso. Esta forma de dialéctica le da al individuo una impresión de libertad y poder sin riesgos. La objeción sirve siempre solo para destruir, no para construir. Si la familia hiciera caso a esta objeción, se vería impedida de actuar. Tendría que pensar en la objeción. ¡Ay! Quizás no es correcto hacer esto, él tiene ya su identidad. Pero todo eso pasa solo en la cabeza, y se excluye totalmente la experiencia y la percepción que tuvimos aquí. Esta fue una observación básica sobre la forma de proceder.
¿Me puede dar a entender? Por eso, a esta forma de psicoterapia la llamo terapia fenomenológica. No pasa por la forma dialéctica del pensamiento conceptual, sino que parte de la intuición y confía en lo que se muestra, no en lo que se piensa al respecto. Naturalmente, la hiperactividad no es ocasionada solo por enredos sistémicos. Existen múltiples causas para ella. La más frecuente es la formación deficiente del sistema motriz del bebé. Por lo general, este sistema se empieza a formar en el vientre de la madre, continúa en el rebozo o la cobija, en que se carga el recién nacido pegado al cuerpo de la madre y que restringe de manera beneficiosa los movimientos incontrolados del niño. Posteriormente, estos movimientos serán armonizados y coordinados mediante los movimientos rítmicos de la madre o de la cuna o hamaca en que duerma el niño. En bebés un poco más grandes, el regazo de la madre o un rincón de juegos bien delimitado, por ejemplo un corral, funciona muy bien para inhibir el impulso de movimientos excesivos que producen estrés. Si no se le da al niño el apoyo suficiente para desarrollar su concentración y atención, y de experimentar fases sucesivas de actividad y de descanso, se verá rebasado por estímulos desordenados. Estas experiencias pueden grabarse en forma de disfunciones cerebrales en su joven y maleable cerebro, pero tales disfunciones pueden ser también congénitas. Asimismo, resultan determinantes los estados de miedo y angustia sufridos por la madre porque su intranquilidad le es transmitida al niño. Visto desde esta perspectiva, también el hermano mayor de Rafael podría haber sido hiperactivo porque en su segundo embarazo la madre había tenido pánico de que se repitiera la experiencia del bebé que nació muerto. El embarazo fue difícil, la boca de la matriz tuvo que ser cerrada, y no obstante Tomás no mostró signos de hiperactividad. Por el contrario, siempre fue un niño de movimientos ordenados. Disfrutaba estar sentado en el regazo de su madre o de su padre. Además era un buen gimnasta y futbolista, un buen violinista y también iba bien en la escuela. Tras este embarazo afortunado, los miedos de la madre disminuyeron en el siguiente embarazo, pero regresaron en el 5º mes, cuando se detectó un embarazo de alto riesgo. En consecuencia, se presentó lo que se considera una causa de hiperactividad, un riguroso y prolongado reposo, en el que el niño no recibió más estimulación rítmica de su madre que los movimientos de su respiración. Además estaban el nacimiento prematuro por cesárea y la posterior hospitalización del niño, incluyendo su estancia en la incubadora, que interrumpió la vinculación entre madre e hijo. Estas circunstancias hubieran bastado para desencadenar la hiperactividad. Ahora bien, como se sabe, hay muchos niños que sufren un destino similar a la más tierna edad y que sin embargo no son hiperactivos. A esto se añadía el hecho de que este niño tenía una madre experimentada, que sabía cómo dirigir los impulsos de un bebé y el buen desarrollo de Tomás era el mejor ejemplo de ello. ¿Habría otra causa operando aquí? ¿Por qué los padres escogieron precisamente para este niño el nombre de Rafael, que habían elegido también para su primer hijo muerto? Con firme obstinación se empeñaron en que así fuera, sin importar que el bebé fuera niño o niña. Si hubiera sido una niña, se hubiera llamado Rafaela. Pero ¿qué pasa con un alma cuyo nacimiento fracasó y cuyo cuerpo fue despreciado de tal manera que no se le enterró y ni siquiera se le hizo algún sepulcro simbólico? También el nombre que se había previsto para él le fue negado. Siguiendo el razonamiento, tú nos abandonaste, entonces vete completamente. Pero el alma sabe que la represión del dolor se da porque éste es demasiado grande. Sigue percibiendo a sus padres con los que quería estar. El alma sigue vinculada a los padres, aunque desde una gran distancia, por medio del campo de fuerza espiritual superior al que regresó. Este campo de fuerza se encargará de que el alma no sea olvidada, de que sea verdaderamente llorada por los padres y que sea enterrada con todos los honores. Incluyendo su nombre. Esta instancia superior de justicia se encargará de esto, sobre todo porque en la generación anterior ya había nacido un niño muerto que también había caído en el olvido. Su propia hermana no sabía cuántos años después de ella nació,
ni qué había pasado con sus restos mortales. Entonces los padres tienen otro hijo, que ha de llamarse Rafael, y recordar al mismo tiempo al Rafael original y a su tío. Y lo hará con una vehemencia extraordinaria. Reclamará de manera constante la atención de sus padres. Como se volverá insoportablemente inquieto, los padres tendrán que consultar especialistas y así les llegará la hora de constelar su sistema familiar. En la constelación pareció que todo era perfectamente claro para los padres. Todas las relaciones les parecieron lógicas. Los dos niños estaban contentos por el nuevo orden entre los hermanos. Rafael estaba visiblemente feliz, pero su hermano mayor hasta entonces desconocido para él, y por su lugar de tercer hijo, antes de que su familia quedara completa, parecía que en su pecho abierto temblaba una llama llevada por el viento de aquí para allá. Poco después se calmó su fuego interior e irradió una luz regular. Las heridas superficiales parecían haber sanado. Sus movimientos se hicieron un poco más tranquilos, a pesar de que seguían siendo poco controlados y más bien espasmódicos. Eran patrones de movimientos a los que se había acostumbrado con los años. En este caso estaban indicadas la terapia de aprendizaje y la psicomotricidad, porque no todas las carencias se pueden sanar desde el nivel emocional. En el receso que siguió a esta constelación, muchos participantes abordaron a la familia. Todos estaban asombrados por la claridad con la que se cubrieron las lagunas sistémicas y por la lógica del proceso que condujo a la solución. Los participantes estaban particularmente entusiasmados con el comportamiento de Rafael. Con cuánta conciencia había participado y repetido las palabras del terapeuta. No se trató de un remedio sin sentido, sino que las frases que llevaban a la solución se grabaron en su mente y en su corazón palabra por palabra. Un niño especial, Rafael. En realidad, ya no deberíamos llamarlo Rafael. Solo su hermano mayor tenía derecho a este nombre. Se le debía dar un nombre nuevo. Y al llegar a este pensamiento aparecieron las primeras dudas. No va a ser nada fácil negociar con las autoridades el cambio de nombre. Son muy necios para estas cosas, especialmente si la recomendación viene de un psicoterapeuta. También para el niño sería un cambio terrible. Él se concebía a sí mismo como Rafael. Ese nombre fue la primera palabra que aprendió a escribir. Estas dudas habrían surgido también sin intervención de los otros participantes. Tanto a la madre como al padre les pareció lógica la recomendación de Bergelinger, pero también muy complicada. Todos los parientes estaban acostumbrados a ese nombre. ¿Cómo explicarles a los abuelos y a los tíos, al padrino, que el nombre del arcángel ya no era bueno para el niño? ¿No pensarían que estaban locos? ¿No pensarían sus parientes y amigos que eran unos tontos si les explicaban que después de tantos años habían comprendido que ese nombre le pertenecía a su primer hijo? Algunos, es más la mayoría, no sabían nada del niño nacido muerto. Entonces, ¿cómo debían hacer las cosas? También habría que avisarle a la escuela. ¡Ay, Dios! ¿Deberían decir que el cambio de nombre era un intento de curar la hiperactividad del pequeño? La maestra se reiría de ellos. Ella de por sí pensaba que la intranquilidad de Rafael se debía a los errores educativos de su madre. ¡Qué buena ocurrencia ha tenido!, diría. Pero eso va a ser tan inútil como los masajes de reflexología que hace no mucho pensó que serían la solución. El pediatra reaccionaría de manera similar. Permita que finalmente le recete a Rafael el efectivo medicamento Ritalin y déjese de tonterías. Todas estas consideraciones preocuparon a los padres la noche entera. Los dos daban vueltas en la cama. ¿Tú qué opinas? Ay, no sé, como sea. Dos nuevas estrellas habían aparecido en el cielo. El hermano y el hijo, que habían muerto, estaban ahora presentes a través de su recuerdo. Cuando despertaron al día siguiente, estaban más inseguros que cuando comenzó el taller. Durante el desayuno, Rafael seguía tan inquieto como siempre. Tiró la cafetera, jugó con la silla, pateó la pierna de su hermano y embarró la mermelada en el plato. «Rafael, estate quieto, por favor», la madre gritó, y otra vez Rafael.
El niño no reaccionó. ¿Te quieres llamar de otra manera? El niño inmediatamente vio a su madre y dejó por un momento de molestar. Y no dijo ni una palabra, solo sonreía. ¿Ya no te quieres llamar Rafael? ¿No te gusta tu nombre? Siguió sonriendo. También su papá le preguntó lo mismo. ¿Podemos tomar su sonrisa en serio? Su sonrisa ingenua y algo boba muestra que no sabe de lo que se trata. ¿Entiendes nuestra pregunta? En la mesa de al lado, una participante del taller escuchaba la conversación. Una psiquiatra infantil se permitió intervenir. Ayer, durante la constelación, estaba segura que tanto el representante de Rafael como él mismo habían percibido bien el problema. Pero cuando lo veo ahora, tengo la sospecha de que su conducta durante la constelación pudo haber sido influida por la fuerte fascinación que irradia Bert Hellinger. Otro vecino de una mesa cercana la contradijo. No era el primer caso así que había visto y que había tenido un efecto sanador gracias al cambio de nombre. Gracias a su ingenuidad y a su pureza intelectual, el niño percibía la verdad con más precisión que un adulto escéptico. Miren a este niño a los ojos. En sus ojos está la respuesta. Querida mamá, querido papá, no me pregunten a mí. Ustedes son los responsables. Ustedes tienen que hacer lo correcto. La respuesta la debemos percibir con el corazón, no con la razón crítica. ¡Qué atrevimiento! Pensaron los escépticos, el padre, la madre y el psiquiatra. ¿Cómo se atreve este hombre con su trencita de Mozart y sus 2 aretes a leccionarnos a nosotros, 2 técnicos serios con los pies bien puestos sobre la tierra, y una psiquiatra con años de experiencia? ¿Cómo se le ocurre que nos ha de decir cómo sentir con el corazón? De camino al salón en el que estaba realizando el taller, una participante les preguntó si estaban de verdad decididos a hacer el cambio de nombre. ¿Saben? Lo que pasa es que tengo mis dudas de si el niño se podrá acostumbrar a otro nombre, porque de todos modos su nombre forma parte de su identidad. ¿No los amenaza una gran confusión? Si ustedes no se atreven a hacerlo, yo misma plantearé abiertamente la pregunta. Las dudas de los padres de Rafael crecían como una bola de nieve. Cuando la mujer planteó la pregunta anunciada, escucharon solo a medias la respuesta de Hellinger. Llenos de miedo por los problemas que implicaba la tarea, construyeron una pared entre ellos y Bert Hellinger. Una objeción, por así decirlo. Sí, él llamó a las cosas por su nombre. Prefieran quedarse donde estaban y enfrentar el riesgo de lo no percibido. De todos modos, con Rafael las cosas no podrían empeorar más. Pero si trataran de cambiar su nombre, seguramente los amenazaría un peligro mayor. El maestro había reconocido correctamente que la madre se sentía tan débil como una niña pequeña y que le resultaba difícil sentirse grande. Si él siempre estuviera junto a ella para indicarle que se irguiera internamente, quizá podría seguir sus indicaciones, pero él no estaría con ella para apoyarlos a ella y a su marido. Entonces de ninguna manera aceptaría correr el riesgo. Pero las frases de Bert Hellinger colgaban en el aire como una profecía de mal agüero sobre los padres. La objeción sirve siempre solo para destruir, no para construir. Si la familia hiciera caso a esta objeción, se vería impedida de actuar. Incontables veces habían leído este tipo de historias en la Biblia y en los cuentos de hadas, como en el caso de Lot, por ejemplo, con la mujer de sal. Inmediatamente después de la constelación, los terapeutas de contención presentes decidieron ofrecerle a la familia 2 sesiones de terapia de contención. El tema de la primera sesión sería el duelo compartido por los padres debido a la muerte de su primogénito. Esta elaboración del duelo hubiera sido la condición para que su primer hijo, llamado Rafael, encontrara un lugar en los corazones de su familia y de esta manera pudiera ser también liberado. Pero los padres tenían miedo
de contar sus dudas. Sabían que la terapeuta apoyaba totalmente las recomendaciones de Bert Hellinger y no querían contradecirla, porque esperaban que la terapia de contención fuera la curación de la hiperactividad. El rodeo que pasaba por la constelación sistémica lo tomaron solo por insistencia de la terapeuta, pero sin entusiasmo alguno. Amando en secreto al hermano y al tío nacidos muertos, el alma fiel del niño seguirá luchando por los dos hasta que se le reconozca, la vida entera si es necesario, más allá de la muerte, cuando la estafeta llegue a manos de un miembro de una generación posterior. Así que fue que las familias perdieron la esperanza de curar a su hijo de su hiperactividad.